asunto quedamos en la clase anterior. Si mal no recuerdo, estábamos hablando de la presión. Unidades, algo del manómetro iba a mencionar. Hablábamos de que las tablas estaban en unidades absolutas. Ya, dijimos que los valores de presión que se consignan en las tablas y los gráficos son valores de P expresados en términos absolutos. Simplemente para repasar lo que dijimos acerca de los instrumentos de medición de presión, indicamos que el único instrumento que lee presión absoluta y que es un instrumento específico es el barómetro, que sirve para determinar ese valor que se llama presión atmosférica. Pero esos otros dos instrumentos que mencionamos, manómetro y bacómetro, miden valores diferenciales con relación a la presión atmosférica. O sea que si se quiere conocer el valor absoluto, es necesario hacer intervenir a la presión atmosférica. No sé si eso merece mayores comentarios o si quieren preguntarme alguna cosa en relación con ello. Supongamos que esta fuera una escala de valores de presión. Esta escala comenzaría con un valor cero absoluto a partir de esta condición de vacío absoluto. Es el menor valor de presión que se pueda tener porque hay ausencia total de masa. Entonces no existen los choques que generan presión ni el peso que genera presión. A partir de ese valor, el barómetro me permite conocer que estoy anotando, este valor de presión atmosférica, que en realidad en la escala es la distancia que hay entre 0 y P atmosférico. Pero puede ser que un sistema termodinámico tenga una presión P o una presión absoluta P' menor que la presión atmosférica. Entonces decíamos que esta diferencia la lee el manómetro y esta diferencia la lee el bacómetro. Entonces, si yo quiero conocer la presión absoluta P, entonces a la información que me suministra el manómetro le tengo que sumar la presión atmosférica que me la suministra el barómetro. De esta manera obtengo P. Y haciendo una operación similar, pero si quieren diferencia, con relación a la presión atmosférica, procedemos con el otro instrumento que se llama bacómetro. Bueno, lo importante es esto que anotamos antes. Quiero saber si tienen alguna otra cuestión en relación con esto. Entonces, más adelante ustedes van a tener la posibilidad de ir conociendo diagramas donde se consigna el valor de la presión en términos absolutos y tablas donde están los valores de las propiedades termodinámicas y en el caso de la presión son valores absolutos. La única recomendación que podría hacer adicionalmente es que cuando uno lee el enunciado de los problemas hay que tener cuidado en cómo se da la información. Si se dice la presión directamente a seca, usted la tiene que entender como presión absoluta. A no ser que en algunos casos se acompañe con un subíndice A, que significa que el valor es absoluto, o con un subíndice E o M para indicar efectivo o manométrico. Y entonces tiene que proceder como he escrito antes para encontrar el valor absoluto.
que le permita acceder a los gráficos y a las tablas. Bueno, vuelvo a preguntar si hay algo que quisieran que añada a estos comentarios que hemos hecho acerca de la atracción. Escucha. No, ingeniero, no hay duda. Ok, entonces conversemos un poquito de la temperatura, que es otra de las variables de estados fundamentales. Entonces voy a borrar la pizarra. Y hablamos de esta otra variable que la simbolizamos con la letra T mayúscula, cuando en realidad debería ser T minúscula, porque debemos recordar que es una variable intensiva, al igual que la presión. Habría que comenzar por recordar qué quiere decir uno cuando se encuentra con un sistema que tiene alto valor de temperatura o bajo valor de temperatura. En otras palabras, lo que estoy queriendo es que usted tenga una idea conceptual acerca de lo que es la temperatura. Si quieren les puedo poner un ejemplo que tal vez ayuda a entender esto. Usted sabe que una corriente eléctrica circula porque en un conductor hay diferencia ¿de qué? Potencial. De potencial eléctrico, de voltaje, ¿no? Bueno, más adelante vamos a encontrar con que el calor circula, es energía que circula debido a una diferencia de temperatura. Lo que quiere decir que la temperatura viene a ser, digamos, proporcionalmente lo que es el voltaje a la corriente eléctrica. Es decir, estamos hablando de un potencial térmico que va a definir si un sistema cede calor o recibe calor frente al medio que lo rodea, dependiendo del nivel de temperatura o de potencial térmico que tenga. Por eso es que a la temperatura se le llama potencial térmico, como lo estoy diciendo, pero también tensión térmica. Ok, ¿en qué unidades medimos a la temperatura? Por supuesto, el instrumento se llama termómetro. Entonces nos encontramos con que podemos medir a la temperatura para los casos que comúnmente vamos a trabajar en esta materia en grados centígrados y en grados Kelvin. ¿Qué diferencia hay entre medir la temperatura en grados centígrados o grados Kelvin? Pregunto. Que los grados Kelvin son una unidad absoluta. Sí, que ambas escalas de temperatura tienen como diferencia fundamental que la primera, grado centígrado, es una escala relativa. Enseguida vamos a tratar de aclarar un poquito más, mientras que la escala Kelvin es una escala absoluta. Es decir, cuando hablemos del 0 grados Kelvin, estamos hablando de un 0 absoluto, pero cuando hablamos de un 0 grados centígrados, estamos hablando de un falso 0 o un 0 relativo. ¿Entienden lo que digo? Enseguida lo voy a poner. Supongamos que esta sea una escala de temperatura que nace en el 0 grados Kelvin. Entonces, todos los valores de temperatura que consignemos en esta escala van a tener siempre el mismo signo. ¿Cierto? ¿O no cierto? Sí, ingeniero.
porque por debajo de este cero absoluto se entiende de que no existe ningún otro valor. Es decir, lo más frío que se puede tener a una sustancia es, por lo menos hasta el día de hoy, a una sustancia que alcance esta temperatura de 0 grados Kelvin. Sin embargo, nos podemos encontrar con otra escala en donde, por ejemplo, la escala centígrada del cero está ubicado por ahí. ¿Lo ven? Entonces, por encima de este cero podemos tener valores positivos, por debajo podemos tener valores negativos hasta este extremo. Este extremo en la escala en grados centígrados, ¿a qué temperatura corresponde? Menos 273. Menos 273. 273 y peritas, ¿no? Porque es algo así. Por eso digo, entonces, que este 0 grados centígrados es una determinación o una decisión arbitraria que la inventó ¿quién? ¿Quién es el autor de esta escala de temperatura en grados centígrados? Celsius. Entonces, y cada autor tiene su escala, pues no, así como existe otro señor, o existió otro señor de nombre Fahrenheit, que también creó otra escala, y otro señor que se llamaba Reaumur, que también inventó otra escala. Pero digamos que esta es la escala más frecuentemente utilizada por nos. Ahora quiero que me digan simplemente a modo de repasar las cosas, ¿a qué condición corresponde este cero? Es decir, ¿qué hizo el señor Celsius para decir, bueno, a esta condición de tal sistema le vamos a asignar el valor 0? Es más, fíjese, esto que estoy dibujando simboliza un termómetro que es el más comúnmente conocido. ¿Qué termómetro es? ¿Mercurio? Un termómetro de mercurio. ¿Cómo es un termómetro de mercurio? Seguramente usted se habrá dado cuenta que esto de arriba simboliza un tubito capilar, mientras que esto protuberante en la parte inferior no es otra cosa que un bulbo o depósito de mercurio. Y entonces cuando el mercurio entra en interacción con el sistema a ser medido en valores de temperatura, o bien cede calor o bien recibe calor, y eso provoca en el mercurio un cambio de volumen, que en realidad, como no cambia la sección transversal del tubo capilar, lo que cambia es la longitud de la columna. O sea que usted observa que la columna de mercurio se mueve y en algún momento se queda quieta, indicándole dentro de una escala que comienza con un 0 que está resaltado y tiene otro nivel de temperatura también muy resaltado, que es 100. Entonces, este termómetro que me permite medir la temperatura en grados centígrados tiene la característica de que una vez que se fijó el 0 y una vez que se fijó el 100, acá se tienen 100 partes o 100 divisiones iguales. ¿Lo ven? Pero no sé si usted se fijó alguna vez en un termómetro, pues seguramente en el laboratorio lo debe haber utilizado. Ahora,
Porque yo estaba preguntando, bueno, ¿y qué representa este 0 grados centígrados o este 100 grados centígrados? Que seguramente aparecerá por acá, pues no, en la escala 100 grados centígrados. Son los puntos de fusión y ebullición del agua a esa temperatura. Claro, estas son ciertas condiciones especiales que ofrece el agua. Por lo tanto, en primera instancia, la escala está referida a una sustancia conocida con el nombre de agua. Y el 0 grados centígrados traduce algo que más adelante lo vamos a poder observar con más detenimiento, es lo que se llama el punto de fusión del agua, el hielo. Estamos hablando de sólido que se convierte en líquido, mientras que el 100 grados centígrados es el punto de ebullición o punto de vaporización del agua. Mientras que esta escala en grados Kelvin es independiente de la sustancia que a usted se le ocurre, no tiene nada que ver con ninguna sustancia en particular. Esa es otra gran diferencia entre la escala absoluta y la escala relativa medida en grados, lo que se mide en grados centígrados. Bueno, detalles como estos son importantes. Yo además le sugeriría que para que usted se informe mejor acerca de las mediciones de temperatura, repase en relación con los diferentes tipos de termómetros, sus rangos de medición, porque deben haber termómetros para medir temperaturas, por ejemplo, de 1000 grados, de 2000 grados, termómetros para medir temperaturas cerca del 0 absoluto, que no son de mercurio. Y entonces usted repase esto y cuáles son los puntos de referencia, así como este 0 y 100, para los otros termómetros que se usan en la calibración de esos instrumentos a modo de repaso. Bueno, una de las cosas importantes que es motivo de siempre preguntas, porque la gente no le pone atención a este asunto, es el siguiente detalle. Si yo quiero convertir una temperatura en grados centígrados a grados Kelvin, ¿qué hago? Le sumamos 273. Le sumamos 273. Ya es un poquito más, ¿no? Me parece, con unos decimales, pero dejémoslo así. Y entonces vamos a obtener un valor de temperatura en grados Kelvin, ¿cierto? Si tuviéramos otra temperatura T' en grados centígrados y le vuelvo a sumar 273, obtengo un valor T' correspondiente a ese T' en grados centígrados, pero en grados Kelvin. Entonces, uno de los detalles es que entre estas dos escalas hay una distancia constante traducida por este valor, 273. Si yo hago esta operacióncita de restar las dos ecuaciones que anoté, entonces voy a tener T menos T' en grados centígrados. Esto con esto se va, igual a T menos T' en grados Kelvin. Parece ocioso todo lo que estoy diciendo, pero a la hora de la verdad después están preguntando porque no saben qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que estamos estableciendo? Que una diferencia de temperatura en grados centígrados es exactamente del mismo tamaño que una diferencia de temperatura en grados Kelvin. Es decir, si yo digo la diferencia de temperatura es 10 grados centígrados, ¿cuánto será en grados Kelvin? La respuesta está dicha, pues 10, ¿no? ¿Por qué insisto en esto? Porque más adelante vamos a encontrar ciertas propiedades que están definidas
por grado de cambio de temperatura, y entonces va a ser indiferente que sea por grado de cambio de temperatura en grados centígrados o en grados Kelvin. Llegado el momento cuando estemos conversando sobre estas propiedades, seguramente que se los voy a volver a mencionar, pero mientras tanto es importante que lo vayan sabiendo. Pregunta si hay algo que me llame la atención de todo este pequeño comentario que estamos haciendo. Ingeniero, un detalle de nada. ¿Está bien referirnos al Kelvin como grados Kelvin? Es decir, ponerle ese cero encima. Claro, el cerito encima es grado. Es una manera de simbolizar, ¿no? Grado. He visto que muchos ahora se lo comen en cerito, ¿no? No sé, como quieran. Mientras se entienda. Pero hasta donde yo lo aprendí así, pues, ¿no? Quizás por eso me quedó, no lo he cambiado. Lo importante es que se entienda qué es lo que se está anotando, ¿no? ¿Cierto? Si a usted no le gusta el cerito, no tengo ningún problema en que lo elimine, pero cuando uno pone este cerito, ya sabe inmediatamente que se está refiriendo a un valor que traduce temperatura y no otra cosa. ¿Cierto? Bueno, no sé qué piensa la persona que me hizo la consulta. Sí, ingeniero, está bien. Entonces, está claro de que cuando estemos en el ejercicio de los asuntos prácticos de la materia, la temperatura en algunos casos se va a manejar en grados centígrados y en otros casos se va a manejar en grados Kelvin, pero hay que tener mucho cuidado porque hay ciertas cosas que demandan que la temperatura sea medida en uno u otro sistema. Por ejemplo, simplemente por traer a colación algo, usted conoce esta expresión matemática, ¿cierto? ¿Qué acabo de anotar? La ecuación de los gases ideales. La ecuación de los gases ideales. Y entonces cuando uno pregunta qué es esto, qué es lo otro, y qué es lo otro, y qué es lo otro, uno tiene que decir las cosas con nombre y apellido. Por ejemplo, ¿qué es P? Presión. Presión. Y me tiene que añadir el apellido. Absoluta. Sí, absoluta. Presión absoluta. ¿Qué es B? Volumen. Volumen absoluto. Nombre y apellido. Volumen total. No ve que está escrito con minúscula. Volumen específico. Volumen específico. Volumen específico, propiedad intensiva, todo lo que se escribe con minúscula, salvo la temperatura. ¿Qué es R? Una constante. Una constante. Ya, es una constante. Más adelante, cuando estudiemos el tema de gases, la vamos a conocer con el nombre de constante propia del gas. ¿Qué es T? Temperatura. Nombre Absoluta. y apellido. Temperatura absoluta. Temperatura absoluta, es decir, que usted tiene que medir a este valor o tiene que consignar este valor en términos de la escala absoluta. ¿Lo ven? En otros casos va a ser indiferente.
que yo ponga en grados centígrados o ponga en grados Kelvin, si se trata, por ejemplo, de una diferencia de temperatura. ¿Cierto? Bueno, ya nos vamos a ir encontrando con este tipo de situaciones, pero le estoy advirtiendo para que usted no tenga problemas después. No vaya a querer traducir un cambio de temperatura en grados centígrados usando una constante de transformación. Eso no existe. Diga, ¿alguien quería preguntar algo? ¿No faltarían los moles de los gases que actúan? ¿Cómo? Los moles, el número de moles. No falta porque justamente no sé, ¿esa es la que usted conoció? Sí, ingeniero. Ya, pero ahí cambia. ¿Qué es P? P es la presión absoluta. ¿Qué es B? Volumen total. Volumen total. Ya, aquí hay una diferencia, ¿no? Porque el otro es volumen específico. N es el número de moles. R es una constante que se llama constante universal de los gases. Es decir, que vale lo mismo para cualquier gas. Y T es temperatura absoluta. Pero estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Ya la vamos a tocar esta ecuación cuando nos vamos a repasar cuando veamos el tema de gases ideales. ¿Cierto? Más adelante. Mucho más adelantito. Bueno, ¿algún otro comentario que se les ocurra? Si no, voy a borrar porque quiero comentar algo del volumen. Justamente de estos valores, volumen total, volumen específico. ¿Nada? Díganme, ¿ya tuvieron reunión con el ayudante? Sí, el lunes nos dio una pequeña introducción. Ya. ¿Sobre qué asunto exactamente o en particular? Sobre el uso de la tabla, ¿no? Nos explicó. Ya. Bueno, vamos a hacer un comentario rápido sobre el volumen y luego ya pasaríamos a ver cómo se determina o cómo se establece la información que después permite la construcción de los gráficos, los diagramas que ya hemos planteado anteriormente, y cómo se construyen las tablas, que usted las va a tener que usar para resolver toda su problemática termodinámica. Entonces borro y me voy a referir al volumen total. Esto que normalmente lo vamos a medir en metros cúbicos, litros, en fin. Usted verá. Y aprovecho de hacerle una recomendación que es muy importante. Cada vez que usted anote una cantidad, siempre ponga las unidades. Así se va a evitar problemas de que le salgan monstruitos por mezclar las unidades que no son compatibles. A ver, supongamos que usted tuviera este aparatito. Y que acá adentro usted tiene un gas. Se trata de un dispositivo de cilindro de pistón. Supongamos que el pistón está quietito, todo está en equilibrio, etcétera, etcétera. Y entonces usted puede determinar este volumen total. En lo que yo quiero hacer hincapié es en este detalle. Acá adentro hay moléculas que, si la sustancia se encuentra en
esto que vamos a llamar fase gaseosa o estado gaseoso tienen relativamente una gran libertad de movimiento, ¿no? Las moléculas están moviéndose dentro de este recipiente. ¿Por qué se están moviendo? Porque entre molécula y molécula hay distancia. O sea que no hay nada que las amarre o las mantenga fijas. Si el contenido fuera líquido, ¿cómo sería esa distancia de, digamos, una distancia promedio entre las moléculas? Menor. Mucho menor, casi nada. Entonces ya no existe en los líquidos esa gran libertad de movimiento. Por eso es que los líquidos, si bien adoptan la forma del recipiente que los contiene, porque se pueden deslizar las moléculas una sobre otra, no lo llenan el volumen en su totalidad como ocurre con los gases. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que digo. Es decir, si tuviéramos líquido dentro de este espacio, entonces el líquido ocuparía esta zona, pero no esta otra. ¿Cierto? En cambio, si todo fuera gas, todo estaría lleno de gas. Bueno, lo que quiero indicar es lo siguiente. Cuando usted hace un proceso de compresión del sistema, suponiendo que el contenido fuera gaseoso, entonces lo que provoca es que esta distancia se achique. O sea que hace que la distancia entre las moléculas en promedio disminuya, haciendo que el volumen total en promedio también, el volumen total disminuya. Si fueran líquidos, no existe tanta posibilidad de hacer una reducción de la distancia, prácticamente nada. Por eso es que nosotros decimos que los gases son sustancias compresibles, porque se puede, mediante fuerza, reducir el volumen, disminuyendo esta distancia que estoy marcando en estos dibujitos, mientras que los líquidos no. Los líquidos prácticamente son sustancias existiendo en una condición de incompresibilidad. Ahora, fíjese, termino con esto en este razonamiento del volumen específico. Dentro de este recipiente existirá una cierta cantidad de masa M. Cuando yo divido el volumen total por la masa, genero esta propiedad intensiva que se llama volumen específico. Lo que quiero destacar es lo siguiente: este volumen en realidad es el volumen propio de la masa M, es decir, volumen propio de las moléculas, pero también involucra el vacío que existe entre las moléculas por estar distanciadas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo o no me entiende? Yo no, ingeniero. ¿Podría repetirlo, por favor, ingeniero? A ver, si las moléculas están así, esto y esto que estoy sombreando es este volumen propio de la masa. Y este espacio que queda entre las moléculas es un espacio vacío, pero forma parte de este volumen total, ¿o no es así? Sí. Eso es lo que quiero destacar. Entonces, cuando usted comprime al gas, lo que está haciendo es disminuir este espacio vacío, haciendo que se vuelva más importante el espacio que ocupa la masa propiamente dicha.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con eso? Sí, ingeniero. Ya, esto simplemente para que lo tenga en consideración, porque lo que vamos a empezar a ver, ya será la próxima clase, es justamente algo que tiene que ver con esto que estamos comentando. Y si quieren lo voy titulando. Lo vamos a llamar comportamiento termodinámico de una sustancia pura. ¿Qué es lo que pretendemos en este estudio del comportamiento termodinámico de una sustancia pura? Ir generando distintos estados termodinámicos en esta sustancia, que después vamos a aclarar por qué se llama así, y en esos distintos estados termodinámicos ir definiendo o midiendo, mejor dicho, cuánto es la presión, cuánto es la temperatura y cuánto es el volumen, lo cual nos va a permitir crear los diagramas o crear las tablas que usted va a manejar en la resolución de los problemas. ¿Estamos? Bueno, para no dejarlo esto cortado, entonces lo vamos a parar acá y continuamos el próximo día lunes. Mejor le añado así para que no vayan a creer que es comportamiento térmico. Les voy a volver a insistir en que sean puntuales. Hay una persona que está queriendo meterse en la reunión cuando ya estamos sacando pañuelos, despidiéndonos. ¿Lo ven? Bueno, ¿alguna cosa que quisiera añadir antes que nos despidamos? ¿Nada? No, ingeniero. Todo Bueno, claro, ingeniero. entonces será hasta el próximo día lunes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, Hasta luego, gracias. ingeniero. Hasta luego.